Estoy leyendo un libro acá bastante bonito y estoy metido hasta las cachas con él. Mira, te voy a explicar algo que pasa con los judíos. Los judíos tienen una tradición. En el mundo económico, deja atrás lo que es esotérico y místico y religioso que tienen los judíos. Hablemos del mundo económico. Los judíos tienen una ley. Bien, la ley de los judíos es siempre cuidar de otro judío, siempre preocuparte de ese judío. O sea, es como una especie de hermandad. Bien. Si yo voy por la calle y veo un judío que está pidiendo plata y yo soy judío, tengo la obligación de ayudar a ese judío. Sí o sí lo tengo que ayudar. Si un judío necesita comer, yo le tengo que dar dinero. Y sin esperar nunca nada a cambio. Obviamente si yo fuera judío. Ellos tienen económicamente esa iniciativa, tienen esa tradición. Bien. De hecho, hay un dicho económico que dice, invierte y sé como los judíos. ¿Por qué invierte como los judíos? Porque los judíos invierten no solamente económicamente, también lo hacen de manera, digamos, eso es como con otras personas, bien, de compartir. Oye, te falta trabajo, ven. Oye, hagamos negocios, ven para acá. Sí, ya, ¿cachai? Eso de mantener relaciones es muy importante para los judíos, mantenerse en contacto con otros judíos. Por eso ellos tienen en todos los pueblos, en todas las ciudades donde ellos viven, tienen su sinagoga, creo que se llama, en verdad. Creo que no lo desconozco, creo que es sinagoga, pero además tienen ese tema de como de reunión, ellos entre judíos reunirse, sí o sí se reúnen, y ahí ellos conversan. Entonces, mira, de verdad por ellos tienen mucho poder, más del mundo esotérico, todo eso, tienen mucho poder porque están relacionados, ¿bien? O sea, yo hago un negocio acá y me dice el loco, oye, ¿sabes qué? Estoy acá en Viña del Mar y tengo un negocio. Ya, y como ellos no se van a estar estafando entre ellos, y hacen inversiones y prosperan, ¿cachai? Ellos manejan de esa manera, por eso tienen tanto poder, tienen tanta influencia, porque ellos se dedican a eso, a manejar influencia, a manejar contactos, muchos contactos. El mundo económico es prácticamente ser un judío. Ahorra mucho porque los judíos el mundo económico tienen un montón de leyes económicas, ahorrar, invertir, ayudar también y siempre estar atento de otros judíos y tratar de mantener contacto con otros judíos u otras personas. Ellos tienen como una ley económica, aparte de las otras leyes que ellos se manejan, esotérica, cábala y todo ese tipo de cosas. Por eso ellos tienen tanto poder. Ahora, de que tienen mucho poder es porque lo hacen de esa manera. O sea, llegaban a un mundo como Don Francisco y muchos grandes judíos que han gobernado el mundo, que gobiernan actualmente el mundo, es porque tienen esa habilidad de mantenerse en contacto. Señores, yo me retiro y me quedo aquí un ratito en la escucha y luego me desconecto. Cambio. Esa es una de las razones, precisamente, el tema económico, por la que históricamente se ha perseguido a los judíos, entre otras razones. Recordemos que ya hemos hablado aquí alguna vez en el canal el tema inquisitorial, cómo la Inquisición perseguía a los judíos y sobre todo lo perseguía no tanto por el tema ideológico, que también le interesaba dinamitarlo, sino sobre todo porque eran personas que tenían grandes haciendas, grandes extensiones de tierra, grandes cantidades de ganado y ese poder económico que tenían pues les hacía llegar nada más y nada menos que a las mismísimas sombras de los altos cargos que gobernaban el país, como podía ser la monarquía. Ellos eran los grandes hombres que asesoraban a los monarcas y que estaban ahí a su lado. Eso daba envidia a ciertos sectores católicos y como tal, bueno, pues lanzan esas campañas inquisitoriales contra los judíos y contra aquellos conversos, ¿no?, de judíos que a posteriori también tienen que ser castigados porque de alguna manera siguen practicando el judaísmo. Su nivel económico les llevaba, bueno, pues a vivir en los lugares más céntricos del lugar hasta que se decide, pues de alguna manera, echarlos fuera y ponerlos en los extrarradios de las grandes ciudades. Pero el poder económico viene derivado siempre, como bien ha dicho el colega, por sus razones de leyes que tienen que ver con el mundo de la religión, de su religión. Ellos siempre se casan entre ellos, nunca se casaría un judío con un cristiano, muy difícil sería ver eso, y si lo es porque realmente no practican judaísmo, pero los judíos siempre se han casado entre ellos, entre primos, entre personas cercanas, para mantener esa línea precisamente y esos intereses que ellos conocen y que saben cómo moverlos gracias al consorcio y gracias a la unidad del resto de compañeros que conforman lo que es la sinagoga. Cambio.
Don Fermín Astorga, un gusto y un honor estar a su altura conversando este tema. No a su altura intelectual, sino de usted a usted. De hecho, yo estaba leyendo Historia Universal hoy en día. Bueno, llevo leyendo un libro, una enciclopedia. En la sección primera, Antiguos Imperios Orientales, perdón. Antiguos Imperios Orientales, donde se hablan los antiguos imperios chinos, los hindú, y hay una parte donde se habla los hebreos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con estos antiguos imperios? Siempre el pueblo judío siempre fue expulsado, siempre fueron castigados, en cierto modo, siempre andaban de aquí, por allá, de allá, para acá, que los pescaban, que los tiraban para acá, que el mismo rey los castigaba, ustedes son judíos, no pueden profesar su religión, y luego los soltaba, ya me dieron penita. Se pueden incluso hasta ir hasta su ciudad santa. Algunos le decían, puedes ocupar tu religión libremente, y incluso ahora ya no son mis esclavos, pueden ir a peregrinar hasta su ciudad santa, que creo que es Jerusalén, ¿cierto? Entonces, volviendo al concepto anterior, el mismo que sigue usted, tanto que han sido castigados, ellos tanto han generado una hermandad, una especie de movilización. Ellos siempre se han movido en grandes caravanas, grandes kilómetros que incluso este libro describe como si fueran animales, bien, como cuando uno lleva un animal, grandes cantidades de ovejas de un pueblo a otro. Ellos lo hacían exactamente con este mismo pueblo entre comillas hebreo, podríamos decir, que eran judíos. Y hasta el día de hoy, como ellos saben que han sido perseguidos muchas veces y han sido también estigmatizados, se mantienen juntos. Por eso ellos tienen tanto poder hasta el día de hoy, porque tienen esa relación de ayudarse. Al final siempre fuimos hermanos, de manera histórica, y siempre lo vamos a hacer hasta el futuro. Cuando esto pasó la Segunda Guerra Mundial, que para mí fue una guerra esotérica, como dice usted, don Fermín, fue una especie de persecución al pueblo judío, porque el pueblo judío era bastante fuerte. O sea, ellos no tienen una nación, bien, para ser nacionalistas como eran los nazis, pero ellos estaban esparcidos por todo el mundo y tenían gran influencia. Entonces, en esta Segunda Guerra, lo que ellos intentaban hacer fue exterminar a los judíos para que ellos no se rebelasen, poder adquirir sus riquezas y poder también con esto adquirir lo que era Tierra Santa, todo lo que era Israel, que luego de esta guerra, el mismo que financió la guerra terminó comprando todo el territorio de Israel y fundando Israel. Es cosa compleja lo que ocurre con los judíos, y a mí me gusta bastante el tema, pero lamentablemente tengo que ir a estudiar, y le quiero dar un gran saludo a Axel y a usted, don Fermín. Cambio. Sí, en efecto, es preciso saber que el racismo, por ejemplo, antijudío, lo que conocemos, ¿no?, como antisemitismo, es algo muy antiguo. Es decir, ni Hitler ni los alemanes lo inventaron. Y sobre todo el odio contra los judíos tiene orígenes siempre religiosos. Porque al comienzo, digamos, ellos siempre fueron un grupo religioso, y los cristianos precisamente no admitían que los judíos rechazasen creer que Jesús era el Hijo de Dios, es decir, que era el Mesías. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión mayoritaria de Europa, pues los judíos fueron perseguidos regularmente, y de hecho hubo periodos de calma, ¿no?, en que de alguna manera se les toleró, y periodos de persecución, como durante las cruzadas en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Y o yo qué sé, ahí tenemos el caso de que ya hemos hablado anteriormente, como miles y miles y miles de judíos en España fueron perseguidos y fueron quemados en las hogueras de la Inquisición en España. Y mucha gente dirá, que eso es leyenda negra, que eso es mentira. No es leyenda negra ni es mentira, porque los documentos están ahí en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, ¿no?, en la calle Serrano 119. Ahí se encuentra toda la documentación inquisitorial de la época, y ahí aparecen los nombres y apellidos de miles y miles de judíos, que hablar de judíos no es hablar de gente venida de Israel, sino hablar de gente nacida en España, sefarditas, gente que sus generaciones anteriores nacieron aquí, pero que tenían una fe que de alguna manera tenían que ocultar y dar a entender al resto de la población que realmente eran cristianos, ¿no?, para no ser perseguidos, aunque luego las alcobas de sus casas pues las convertían en verdaderas sinagogas, y ahí pues guardaban el sábado, desbautizaban a los niños en momentos determinados, y bueno, pues seguían de alguna línea aferrándose a lo que la tradición de sus antepasados les había llegado o habían mamado, ¿no?, de esa teta. Pero sin duda alguna el cristianismo ha sido uno de los grandes pilares que contra ellos más ha actuado para derrotarles, porque aquí en España había comunidades judías importantísimas, y cuando se fraguó la expulsión de los judíos allá por 1492, muchos se marcharon, pero muchos se quedaron.
La mayoría se quedaron porque lógicamente no querían perder sus tierras, sus casas, y se van a convertir, pero se van a convertir de una manera falsa, ¿no? En la mayoría de los casos. Y claro, a partir de ahí, cuando ellos comenzaban a practicar su ritualística judía y eran vistos por ojos de cristianos de raza, estos denunciaban rápidamente al Santo Oficio para que acudiesen a la caza y captura de estos personajes, para que a posteriori y públicamente en una determinada plaza de Granada, de Barcelona, en Llerena, en Extremadura, o en Canarias, etcétera, o en América Latina, sufriesen la cremación pública como escarmiento y sobre todo como catequesis callejera que debía de servir para dogmatizar la mente de los lugareños que se habían convertido al cristianismo, pero que si caían en esos errores, ese ejemplo que estaban viendo visual, podían también sufrirlo ellos. Por lo tanto, esa persecución ha sido permanente y no dejan de ser personas que a lo mejor tienen unos criterios intelectuales o unos criterios de negocios y de bueno, pues abarcar económicamente sectores que otras personas no tienen, y por ahí también van los tiros, ¿no? Un poco la envidia de saber que otros tienen más que los que dominan, en este caso centrándose en el cristianismo, y eso conllevaba pues un mirar por encima del hombro a ese judío, y si se puede inclusive, bueno, pues quitarle todas sus haciendas, como se hacían precisamente con la Inquisición, y sobre todo con una cofradía que tenían para esos menesteres, clandestina, anónima, que era precisamente la ¿cómo se llamaba? La cofradía de la Garduña, ¿no? Que era la encargada precisamente a veces de asistir como testigo falso a determinados juicios inquisitoriales, diciendo que fulanito y menganito, que tenía a lo mejor 500 cabezas de ganado o tenía grandes extensiones de tierra, pues realmente le habían visto practicar pues el guardar el sábado, o el desbautizar a uno de sus hijos, o el no comer cerdo, etcétera, etcétera. Cambio. Sí, lo que podría agregar yo, según lo que he estado leyendo, investigando, yo creo que el problema empezó en el mundo antiguo, en los antiguos imperios. Porque en los antiguos imperios, aunque al principio había una especie de monoteísmo, todas las religiones empezaron luego a ser politeístas, a adorar bastantes tipos de dioses. Y el único que mantenía un puro dios era el pueblo judío, que decía solamente hay un puro dios. Hay una corriente por ahí, el Zaratustra, algo así, que también tenía una especie de corriente de creer solamente en un puro Dios. El hecho es que con el pueblo judío, como era un pueblo que estaba constantemente llevado de lugar a lugar en estas guerras que había entre los imperios, entonces podríamos llegar de que, como los judíos tenían un puro Dios, no consideraban, póngase usted, el rey como una figura de poder en cierto sentido, porque el rey siempre decía: yo soy un hijo de Dios, estoy acá porque tengo una influencia divina, y ellos entendían de que eso era incorrecto, porque en la antigüedad obviamente yo decía: yo soy el rey porque soy una especie de divinidad, no sé, porque tal Dios, tengo la sangre, etcétera, etcétera. Ellos no lo consideran como tal, entonces era contradictorio a lo que era la cultura en ese entonces. Podríamos además agregar que a pesar de que algunos pueblos, entre comillas, yo lo que estuve investigando, el pueblo egipcio, le otorgaba a los judíos la capacidad de llevar su culto, su propio culto, e incluso en sus casas, tener ellos un rinconcito con una figura o con su altar. El pueblo egipcio hacía exactamente lo mismo con su cultura, bien, adorando a sus dioses, incluso con alguna figura de gato, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí empezaron también con su persecución, donde ellos tenían una fe ortodoxa de creer en un solo Dios, que era totalmente distinto a lo que se llevaba en esa cultura, en muchas culturas del pueblo antiguo, de tener muchos dioses. Era como una especie de contradicción, era como llevar la contraria, y por ende eran siempre perseguidos y siempre eran mirados en menos. Y muchas veces fueron una especie de ganado, hay que decirlo de esa manera, fueron un ganado. Era como un trofeo de guerra, porque yo invadía un lugar y estaba este pueblo hebreo, judío, y bueno, los tomaban a todos y vengan para acá, ahora son míos, y iban así de aquí para allá, de acá para acá. A veces no les daban las libertades que merecían de poder profesar su religión, y otras veces se compadecían en cierto modo y sí le permitían llevar este tipo de religión, cambio. Ya desde el Imperio Romano ya hubo enfrentamientos del pueblo judío con los romanos, precisamente por determinadas actuaciones, ¿no? Que Roma, teniendo como tenía Israel absorbida y conquistada en un momento determinado,
pues hicieron actuaciones que a los propios judíos escandalizaban, y ellos se enfrentaban a los romanos y eran capaces de luchar contra ellos y poner su cuello para que realmente se los cortaran si hiciese falta, pero que no admitían determinados movimientos que sobre todo profanaran su templo, ¿no? O guardasen relaciones con profanaciones a sus leyes, a sus normas, etcétera. Y de ahí que Pilatos, por ejemplo, fuese precisamente uno de esos hombres que escribe determinadas cartas en un momento determinado contando pues esa lucha, ¿no?, de los propios judíos contra él mismo por determinados hechos que Pilatos pues hizo en un momento determinado, como en la Pascua, cuando se estaba celebrando la Pascua en Jerusalén en el siglo I. Bueno, pues Pilatos llega con todo su séquito y con sus estandartes, con sus equipos de hombres, con su guardia negra a su lado, precisamente, bueno, pues para poner esos estandartes en el templo judío de Jerusalén. Y claro, ahí se amotinan los judíos contra Pilatos y comienzan a decir que la ley de la China, que o saca de allí los estandartes o se va a liar a la parda, ¿no? Y Pilato, bueno, pues en este momento no cede, deja allí los estandartes y se marcha a su casa, a su palacio. Los judíos se van para allá, comienzan a hacer una manifestación en frente del palacio de Pilatos y avisan a Pilatos y dicen, oye, que esto cada vez está viendo más gente por el tema de haber dejado los estandartes romanos en su templo. Y bueno, pues ellos comienzan a luchar y no a luchar físicamente, sino que Pilato, al ver que se está juntando muchísima gente, baja y habla con ellos y le dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué os manifestáis? Y queremos que quiten de allí las estelas y todo lo que habéis puesto allí de banderolas romanas. Y él se negaba a quitarlas y le dice, o os marcháis de aquí o comienzo a dar permiso para que os ejecuten aquí mismo delante del palacio. Dice, pues ya puedes comenzar, le dijeron los judíos. Se postraron de rodillas, le pusieron el cuello y dice, ya puedes comenzar a cortar cuellos, le dijeron a Pilatos. Claro, eso sabía Pilatos, que si cometía ese delito, una vez que llegase la noticia a Roma, rápidamente sería depuesto como lo que era, ¿no?, como un jefe importante dentro del mundo romano en tierra de Israel. Y bueno, ahí se calmó y ese movimiento hizo que precisamente los Pilatos tuvieran que ceder y quitar bueno, pues aquellas banderolas que había puesto en el templo de Jerusalén. Pero como esa, hay cantidades de historias donde los judíos realmente se enfrentan a Roma por estos hechos, y de hecho hay muchos falsos mesías que, vistiéndose de falsos mesías, que hablo de gente de Israel, consiguen miles de seguidores que luego intentan enfrentarse a Roma y luchan contra Roma, pero por defender de alguna manera su integridad, su fe y su territorio y sobre todo su Dios. Cambia. Sí, que también tuve la oportunidad de leer una historia bastante similar, cuando los judíos se ven en cierto modo presionados. Ellos incluso se arrodillan, como comenta usted, se arrodillan, pero me parece que era en el Imperio Egipcio también. Ellos se arrodillan y, igual como usted me menciona, son capaces de dar la vida, ¿bien? En el sentido religioso dicen, bueno, yo me sacrifico, porque, bueno, me imagino que tenían bastante valentía, en cierto modo, para llevar a cabo eso, o sea, una especie de sacrificio. Y eso le ha llevado muchas victorias. Yo en algún momento me preguntaba en qué momento nació este odio hacia los judíos, el antisemitismo, y por lo que empecé a investigar, usted que maneja más lo que es la Inquisición, yo pensaba que era estrictamente relacionado con lo que pasó con Jesús y Judas, ¿no? Y al parecer esto viene de mucho antes. Yo pensaba que odiaban a los judíos porque ellos veían en ellos como una especie de traidores, en cierto modo, pero al parecer la cosa va mucho más allá. Ya hay un concepto religioso, como nombra usted, porque en el Islam mencionan a Jesucristo como un Mesías, ¿cierto? Y los judíos tendrán su visión de Jesucristo, y los cristianos y los católicos también tendrán su propia visión respecto a Jesucristo. Ahora, de que Jesucristo haya sido, entre comillas, el rey de los judíos y que haya sido traicionado por un judío es una ironía grande. Entonces, yo pensaba que el origen del odio, el odio a los judíos, al pueblo judío, viene de ahí. Pero gracias a los libros, a lo que es la información, me he dado cuenta que viene de mucho atrás, bastante atrás. Estamos hablando del año 2000, 3000 antes de Cristo, y tenían esa gran influencia de manejar gran cantidad de personas. Podían incluso, me imagino en cierto modo, podían organizarse de alguna manera, si hubiese habido en ese entonces
la comunicación directa que hoy tenemos, o mucho más expedita, podían en cualquier momento haber tomado las armas y haber sido un ejército bastante poderoso. Cambio. Eso, en cierto modo, igual podría generar cierto recelo. En el mundo antiguo había muchas guerras y el que tenía más hombres, obviamente, era el que iba a ser vencedor y que podía tomar como una especie de gobierno de algún país. Cambio. Ahí aprovecho de saludar a don Fermín. Hola, ¿qué tal? Estupendamente. Yo te mandé un mensajito antes. Te escuché, pero no te puedo atender en ese momento. Ya te he mandado un mensaje. Y sí, hablando de este tema, por supuesto, es que los judíos han guerreado desde su inicio, ¿no? Desde prácticamente hace 5.000 o 8.000 años antes de Cristo, y los judíos han estado guerreando siempre por defender su criterio, por defender su fe y su religión, que estaba siendo, bueno, pues asaeteada muchísimas veces por otros grupos, ¿no? Por otras religiones, bien sea el cristianismo, que quizás sea la que más, el Imperio Romano con sus deidades, etcétera. Pero sin duda alguna, el tema de que los judíos hayan sido los que condenan a Jesucristo según el criterio cristiano, pues digamos que ha sido un poco la mecha, ¿no? que encendió pues el odio hacia los judíos, ¿no? Que luego, lo que tú dices, es muy difícil de creer todo eso, entre otras razones, porque la historia que nos han contado de Jesucristo no tiene nada que ver con la realidad del personaje histórico, ¿no? Que en absoluto Jesucristo, desde mi punto de vista, es alguien inventado, alguien creado por Pablo de Tarso en un momento determinado, y el verdadero Jesús de Nazaret, el humano, el que existió, pues está ahí la documentación hablándote de ese personaje histórico como que existió, ¿no? Te habla Flavio Josefo, te hablan Tácito, Filón de Alejandría, muchísimos de estos cronistas del siglo I que te hablan del personaje como tal, pero que fue un personaje que, como sedicioso que era, lógicamente, pues Roma acaba con él, pero era un judío, porque nació en Israel, que como judío lo que defendía era el pueblo judío, y él lucha contra Roma para defender el pueblo judío. Era un falso Mesías que se hizo pasar por Mesías, pero no lo era en ningún momento. Era un ser humano como tú y como yo, y el Jesucristo que nos han vendido es el teológico, ¿no? El que ha creado Pablo de Tarso, y lo que ha hecho ha sido utilizar al personaje histórico y divinizarlo en un momento determinado para crear Jesucristo. De hecho, Jesús de Nazaret, si tú sigues un poco la historia del personaje, incluso a nivel evangélico, él no dejó nada escrito, ¿no? Por lo tanto, él, si no dejó nada escrito, es que no quería crear absolutamente nada. Es decir, fue un personaje que además, si sigue su historia, fue un fracasado total, porque allí donde predicó, allí donde dejó su mensaje, allí donde realmente están sus fuentes, es donde menos cristianos hay. Es decir, realmente cayó en tierra vaga toda su misión. Pero es porque realmente Pablo de Tarso, que fue el fundador del cristianismo y no Jesucristo no es el fundador del cristianismo, ni Jesús de Nazaret, el histórico, mucho menos. Él no quiso crear nada, y Pablo de Tarso fue el creador. Simplemente lo que hace es utilizar a este personaje para luego divinizarlo, y por lo tanto Jesús de Nazaret no es el fundador del cristianismo, sino el fundamento que otros van a coger para crear esa secta, que así es como se llama inicialmente por el Imperio Romano, cristianos, ¿no? Los cristianos como tal. Pero el personaje como tal no dejó nada escrito, y por lo tanto no quiso crear absolutamente nada. Pero luchó por defender su religión, su país, contra Roma, porque estaban poniendo el pie en el pescuezo al pueblo judío, y él estaba en contra de la connivencia, pues, de Pilatos, de Caifás, de estos personajes con precisamente la connivencia, entre Caifás y Anás con Pilatos, ¿no? Esa buena armonía que tenían entre ellos, y por eso quiso crear una especie de secta judía que rompiese con ese judaísmo que estos personajes estaban ensalzando, y que él veía que no iba por buen camino, porque Roma mitigaba y dinamitaba muchas veces determinados movimientos judíos. Cambio. Bueno, claramente el nombre de Jesucristo será inventado o no, pero en cierto modo sí se esperaba un Mesías que llegara a dar un mensaje. Entonces, no es que haya nacido justo el cristianismo ahí, sino que ya venía de antes. Como dije antes, el mundo musulmán ya esperaba a algún profeta que viniera a dar las buenas nuevas, o las nuevas buenas. Comenzamos, don Fermín, esta charla, entre comillas, hablando sobre la influencia que tienen los judíos entre ellos. Bien, yo le explicaba al amigo acá
de que ellos tienen una relación de preocupación de un judío con otro, de ayudarse siempre de manera económica, de manera espiritual y estar atentos entre su, digamos, como comunidad. Ellos tienen una comunidad judía en todo el mundo, tienen su comunidad y sus lugares santos, ¿cierto? Su sinagoga, me parece que es. Usted como historiador, porque yo lamento mucho no saber tanta historia, estoy recién aprendiendo sobre el mundo, estoy ahora en el capítulo de Grecia, en la Grecia antigua, y usted me está hablando de Roma, que es el capítulo siguiente. Lamento no haber estado a nivel de poder tener ese conocimiento, pero volviendo al mundo, digamos, relacionarse entre judío y judío, ¿en qué momento opina usted o cree usted, de manera histórica, que usted sabe mucho más que yo, ¿en qué momento los judíos ya empezaron a relacionarse con tanto poder de tener cierto control sobre el mundo mercantil y, entre comillas, de tener los pies, digamos, en el mundo y de poder tener gran influencia para hacer negocio y todo lo que vemos hoy en día, que hay muchos medios de comunicación que son de judíos, ¿bien? O grandes ricos hoy en día son todos judíos. Yo al menos lo que pude entender en los libros que estuve leyendo desde la antigüedad, los judíos se especializaban por ser muy buenos vendedores, de tener una tradición muy estricta. Entonces ellos enseñaron mucho sobre cómo comercializar, en cierto modo, porque como estaban en todos los pueblos, en todos los reinos, había un grupito de judíos, ellos enseñaban, hacían su trabajo de vender cositas, y en cierto modo se fueron enriqueciendo hasta que lograron cierta dependencia. Que entender de que si tú tenías dinero, tenías oro, tenías tierra, tenías animales, ya eres de cierta clase. Y ellos lograron, digamos, alzarse de cierto modo, gracias a ellos, de manejar animales, de hacer negocios y de tener influencia. Y como usted como historiador, vuelvo a repetir la pregunta, ¿en qué momento, en qué siglo los judíos tomaron, digamos, esta oportunidad, o mejor dicho, tomaron como al toro por los cuernos, como diríamos ahí, y empezaban a controlar, entre comillas, todo lo que es como la economía mundial, cambio? Bueno, realmente desde hace muchísimos siglos atrás, y yo te dije 5.000 años, inclusive antes de Jesucristo, ya los judíos tenían perfectamente una organización creada a través de su religión y a través de su fe, para mantenerse entre ellos y para ayudarse entre ellos y defender su pequeño territorio, ¿no? Que se veía a veces asaltado sobre todo por otro tipo de religiones que dominaban los alrededores, como sumerios y otro tipo de gente que podían atacar desde Irán, desde otro tipo de su suelo, y ellos tenían que hacerse los fuertes, ¿no? en esa realidad. Pero históricamente ha sido un pueblo perseguido, y como pueblo perseguido, quizás también un poco, bueno, pues por la materia prima que tenían en su país, que eran ricos en determinados minerales, etcétera. Lo cierto es que siempre ha sido algo apreciado, ¿no? por muchas culturas, y sin embargo, fíjate, hay libros, hay historias que sabemos muy bien de los judíos, sobre todo a través de Flavio Josefo, que es el que escribe un trabajo sobre la guerra de los judíos, donde te habla ya precisamente en siglos muy anteriores, como te he dicho, a Jesucristo, por no repetirte la misma cifra, ya te habla de esa lucha, ¿no? por el pueblo judío, por mantenerse firme en su territorio y por no doblegar su cerviz ante otro tipo de ideologías. Bueno, los judíos históricamente han tenido siempre muy presente que el vivir en unidad y el, como tú decías, el ayudarse unos a otros iba a ser una base importantísima, ¿no? Para poder tirar para adelante, porque ahí se contaban sus secretos, se contaban sus historias a crear y a cometer, y si alguno moría, eso seguía adelante, porque eso estaba perfectamente establecido como secreto entre ellos, y podían perfectamente seguir caminando a pesar de la caída de algunos de sus miembros, ¿no? Es decir, aunque muriesen todos y quedase 2 o 3 niños o 4 niños o 5 mayores, ese grupito podía seguir para adelante con todo lo que el resto le hubiesen dejado. Por lo tanto, los judíos, por regla general, y sobre todo porque así se lo dice su religión, tienden a estar siempre agrupados, siempre pendientes unos de otros, sobre todo para
mantener ya no solamente el tema económico, sino también para dar realce y que no caiga lo que es el mundo de su religión. Y aunque Israel está donde está, pero como tú bien decías anteriormente, ellos están establecidos por todo el mundo, lo que quiere decir que su poder y sus arterias llegan no solamente a América, sino se encuentran en Asia, y los mejores hoteles y los bancos y cantidades de negocios están, muchos de ellos, en manos de este tipo de personas, porque siempre históricamente han tenido esa fuerza de negocio, pero sobre todo de unidad, puesto que en un grupo ahí cabía lo mismo el inculto que el pobre, que el rico, que todos en sí eran judíos, y todos tienen que trabajar para todos, porque si todos trabajaban para todos, al ser ellos una minoría, me refiero en cuanto a religión, que no es una religión que tenga muchísimos seguidores, ¿no? Pues la unidad era la que iba a mantener de alguna manera la fuerza, ¿no?, del negocio y la fuerza económica del grupo, y también, por supuesto, la fuerza de la fe en su Dios. Por lo tanto, yo creo que toda esta realidad viene desde hace muchísimos siglos atrás, vuelvo a repetir, unos 5.000 años antes de Cristo, y bueno, pues ahí tenemos una de las claves, ¿no?, para entender también esta realidad, que no es algo nuevo el que se les persiga, sino que se les persiguió muchísimo tiempo atrás, y por supuesto desde muchísimo tiempo atrás ya vienen organizados de esta manera, para poder hoy en día decir que sus riquezas y su unidad y lo que hacen, que siempre lo hacen muy en secreto y solamente suena en sus círculos, pues no lo vemos nosotros aquí en televisión y en prensa. ¿Por qué? Por eso, porque ellos son muy herméticos, son gente que hacen piña, y en esa piña lo que se dice, lo que se aconseja, lo que se esgrime, no puede salir, ¿no?, de ese espacio, y todo queda para sí, y así es como se han podido mantener prácticamente siendo la religión más antigua del mundo, ¿no?, ahora mismo, que llevan más de 4.000 años en la tierra. Cambio. Yo creo que fueron, bueno, voy a decir por mi opinión, yo opino, mejor dicho, que fueron bastante inteligentes. Como dice usted, sea tú pobre, sea joven, un niño, entre comillas, o seas un anciano, o sea un gran magnate, ellos tenían esa preocupación de unidad. Y eso hay que dejarlo, entre comillas, como un comodín que nos podía servir a nosotros como una especie de enseñanza. En el mundo antiguo, el hebreo, digamos, y todo lo que era Israel o Jerusalén, que muchas veces fue invadida por muchos grupos, porque guardaban muchas riquezas, y además tenía gran grupos humanos que podían tomar como esclavos, ¿cierto? Hay que entender que los judíos muchas veces fueron esclavos, como mencioné anteriormente. Pero ellos tenían una característica que era única de otros pueblos que podríamos mencionar, de que ellos, a pesar de ser tomados como esclavos, no se mezclaban luego con la tradición que tenían a donde llegaban. ¿A qué quiero explicar con esto? Si yo era de una religión X, bien, y me tomaban a mí los egipcios como esclavo, luego yo me volvía a la religión, a esta religión que ellos profesaban, al egipcio, con sus dioses, y digamos me mezclaba, me unificaba con ellos. Pero el pueblo judío era totalmente contrario a eso, o sea, ellos mantenían estrictamente su conocimiento, su enseñanza y su religión, y lo fueron llevando por mucho tiempo. Como dice usted, 5.000, yo le dije anteriormente 3.000 antes de Cristo, y 3.000 antes de Cristo es bastante poco. Podríamos decir que incluso 5.000 o 6.000 antes de Cristo. Cuando ya la historia, entre comillas, se borra un poco en el mundo egipcio, cuando ya la historia no se maneja muy bien las fechas, pero ya existían ya la evidencia de que los judíos, en cierto modo, tenían esa habilidad de separarse, bien, y de no mezclarse, y gracias a esto ellos han mantenido su tradición hasta el día de hoy. Ahora, ¿serán ellos hoy en día una posición negativa en la sociedad? En verdad no lo sé. Ellos simplemente siguen sus tradiciones de unificarse, de ayudarse y hacer negocios. Ahora que han alcanzado, digamos, un poder exorbitante hoy en día, lo han hecho simplemente manejando negocios y manejando el juego del dinero. Y no sé si eso es negativo o no. En verdad, simplemente, yo lo que quiero recalcar es una gran enseñanza, o sea, no mezclarse, ser auténtico, y gracias a esa autenticidad, ellos lograron muchas veces, como acabo de mencionar, la libertad de
dar tu fe, de estar en un pueblo que digan, ya, por favor, tú puedes ahora mantener tu fe en tu hogar, puedes hacer lo que sea según tu culto, pero incluso muchas veces han ganado la libertad. Muchos reyes les dieron la libertad a este pueblo. Imagínate, en un mundo donde todos eran esclavos, todos, absolutamente todos eran esclavos, incluso los guerreros eran esclavos, en cierto punto eran esclavos, tenían libertad, tenían tierra, pero eran esclavos. El pueblo judío muchas veces logró su libertad. Hay que entender que la libertad era algo muy importante en esa época y lo lograron simplemente manteniendo ese hermetismo, ese compañerismo, que es una gran enseñanza. Ellos nunca apoyaron la hegemonía, ellos se mantuvieron siempre estrictos, comunicados entre ellos mismos y a lo mejor entre otros grupos. Y eso es una gran enseñanza que podríamos nosotros obtener hoy en día. Si nosotros nos unificáramos de alguna manera, podríamos lograr cosas como ellos han logrado hoy en día. El concepto que yo le quería llegar a preguntar ahora es, ¿usted cómo ve esta religión? O sea, ¿se habrá tergiversado, se habrá vuelto una mafia, se habrá vuelto porque ellos también profesan la cábala y muchas cosas ritualísticas, herméticas? Usted, como historiador, ¿usted ve que ellos se han transformado en cierto modo como una mala enseñanza o malos tipos de personas? Porque obviamente hay que entender de que son muy estigmatizados hoy en día los judíos. Demasiado. Ayer estaba viendo un capítulo de un podcast donde hablaba que Mel Gibson, hace mucho tiempo atrás, tiraba chistes, entre comillas, bastante burlones, bastante sarcásticos, de tinte antisemita. Bien, entonces, ¿en qué momento ellos, digamos, se volvieron como una parte negativa en la historia? Cambio. Bueno, hombre, ya dije antes que era la religión más antigua, ¿no?, de las tres religiones monoteístas, como puede ser el cristianismo, puede ser el Islam. El Islam es la última, es decir, antes que el Islam estuvo el cristianismo en el siglo I, y el Islam prácticamente es a partir del 711 cuando realmente comienza, ¿no?, a practicarse. Pero sin duda alguna, aunque no existe, digamos, un cuerpo único que sistematice y que fije el contenido de esta gente, del judaísmo, la práctica de ellos siempre se basa en las enseñanzas de la Torá, es decir, en lo que conocemos como Pentateuco, ¿no?, el famoso libro que se suele leer inclusive hoy en día en las iglesias católicas, ¿no? Y a su vez la Torá o el Pentateuco, bueno, pues es uno de los 3 libros que conforman lo que ellos llaman la famosa Tenach o el Antiguo Testamento, ¿no?, a los que se atribuye siempre esa inspiración divina. Y en su práctica, en la práctica del pueblo judío, la tradición oral pues también desempeñó un papel importante, ¿no?, porque según las creencias, bueno, pues fue entregada a Moisés junto con la Torá, esta realidad, ¿no?, y conservada desde su época, y la de los profetas, ¿no? La tradición oral rige precisamente eso, ¿no?, la interpretación del texto bíblico y la codificación y lo que es el comentario como tal. Y esa tradición oral que fue transcrita dio de alguna manera nacimiento a lo que es la Misná, ¿no?, que posteriormente sería la base del famoso Talmud, y de un enorme cuerpo que desarrollado hasta el día de hoy por los grandes estudiosos, pues conforman lo que sería un poco el judaísmo como tal, ¿no?, aunque el rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y providente, ¿no?, que de alguna manera habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales, ¿no?, de los libros 3 y 4 de la Torá. De todas formas, las normas que vienen derivadas de estos textos y de la tradición misma del pueblo judío pues constituye, ¿no?, y sigue constituyendo de alguna manera la guía de vida del pueblo judío. Y claro, ante esta realidad, pues hasta el día de hoy se sigue manteniendo todo este tipo de creencias y todo este tipo de movimientos que hace que precisamente se frague en nombre del Dios omnipotente esa unidad de la que te hablé anteriormente, ¿no? De hecho, otra de las características del judaísmo que le diferencia, ¿no?, de otras religiones monoteístas radica en que se considera no solo como una religión, sino también como una tradición, una cultura y sobre todo una nación, ¿no? Y las otras religiones, digamos que trascienden, ¿no?, varias
varias naciones y culturas, mientras que el judaísmo considera la religión y la cultura concebida para un pueblo específico. El judaísmo no exige de los no judíos unirse al pueblo judío ni adoptar su religión, ¿no? Aunque los conversos son reconocidos como judíos en todo el sentido de la palabra, pero el judío ha sido comisionado de alguna manera por sus escrituras a ser luz para las naciones y propagar su religión, el monoteísmo ético por todo el mundo. Y la religión, la cultura y el pueblo judío pues pueden considerarse conceptos separados, ¿no? Pero están ahí estrechamente interrelacionados. De hecho, la tradición y la cultura judía son muy diversas y son muy diferenciales, muy heterogéneas, ¿no? Sobre todo porque se desarrollan de modos distintos en diferentes comunidades y cada comunidad local pues incorpora elementos culturales de los distintos países a los que llegaron los judíos a partir de la famosa dispersión, ¿no? Por lo tanto, la clave es esa, para entender el judaísmo y para entender su persecución, que es que ellos intentan imponer que su verdad es su único Dios y no puede haber otro Dios nada más que Él, ¿no? Pero claro, se choca con otras religiones que piensan lo mismo, como puede ser el Islam, donde su único Dios es Alá, o el cristianismo, donde su único Dios es el mismo Dios de los judíos, pero tienen un Mesías, cosa que los judíos no tienen. Los judíos al día de hoy todavía están esperando la venida del Mesías, ¿no? Por lo tanto, eso choca directamente contra el cristianismo y choca también contra el Islam. ¿Por qué? Porque es la religión más antigua y es la que ha venido larvando y creando esa creencia en un solo Dios. Es la primera religión monoteísta, digamos, que se ha mantenido después de tantos miles de años, ¿no? La tradición se remonta, como sabrán muchos oyentes, inclusive tú también, pues a Abraham, ¿no? Llamado el primer hebreo, es decir, el que viene del otro lado, como se suele decir. ¿Por qué? Pues por haber venido a la tierra de Canaán, desde Mesopotamia, ¿no? Siguiendo el llamado de Dios. Esto aparece en el Génesis, ¿no? Hace unos 4.000 años. Y Abraham es considerado el patriarca por los tres principales credos monoteístas, ¿no? Por lo que estos, de alguna manera, se los conoce también con el nombre de religiones abrámicas. Abrámicas porque Abraham forma parte de ellos, ¿no? Abraham también forma parte del cristianismo, se lee en el Antiguo Testamento en las iglesias, etcétera, etcétera, y como tú decías antes, pues el mismo Islam también reconoce a Abraham y habla de Abraham y te habla de Jesucristo como un profeta y de María, su madre, no como virgen, sino como madre de este profeta como tal, ¿no? Y en la Biblia los judíos son denominados, pues eso, hijos de Israel, y ese ser pueblo elegido les lleva precisamente por todo el mundo con la cabeza bien alta, pues propagando de alguna manera esa realidad, aunque sabe que eso le puede traer muchísimos problemas, sobre todo allí donde no dominan, porque ellos dominan solamente en ese territorio, que es donde son masa importante. Israel, fuera de ahí, no controlan, no dominan, y, hombre, solo con posterioridad, y proviene del reino de Judá. Eso en el libro de Esther, por ejemplo, pues se te cuenta, ¿no? Y el término judío pues aparece solo de alguna manera, bueno, pues para seguir induciendo la palabra de su Dios y todo lo que el Pentateuco, todo lo que el Génesis, el Éxodo, etcétera, etcétera, te cuenta, pues seguirlo propagando a las generaciones venideras para que esta religión pues realmente no claudique, ¿no? De ahí que esa seriedad, esa unidad les haya llevado precisamente, y ese hermetismo, a que sigan caminando y lleven esos 4.000 años de historia. Cambio. Es curioso cómo se mezclan tres religiones principalmente, el cristianismo, el judaísmo y el mundo musulmán. Yo he pegado al mundo musulmán, entre comillas, porque he absorbido un poco de información de allí. Hay que decir algo muy curioso. Yo tengo entendido que el Talmud, no sé cómo se dirá, no hablo hebreo, entre comillas. El Talmud es un libro escrito por hombres, me parece que por el siglo 300, y la Biblia en sí fue escrita por el siglo, me parece, 700, si no me equivoco, cuando fue una especie de modificación nueva. Entonces son libros que no tienen significado espiritual profundo. ¿Por qué? Porque en cierto modo fueron escritos por hombres, son imperfectos. La pregunta que yo le quería hacer, don Fermín, es respecto, si usted como historiador de lo que es la Inquisición, ¿qué opina usted respecto al
Pentateuco, ¿cierto? Porque acá en este canal hay un amigo mío que es personal, yo lo estimo mucho, no voy a decir su nombre, pero él es teólogo y él, de cierto modo, yo que estoy iniciando estos estudios sobre lo que es la antigüedad, y en este libro que es Historia de la Civilización Antigua, tomo 1, en este tomo toman mucho de lo que es la Biblia como fuente histórica. Bien, ¿qué opina usted respecto al Pentateuco y respecto a qué consecuencias tienen ellos a lo que es la Inquisición como tal? ¿Hay un enlace respecto uno con otro? ¿O lo que es el mundo este de la Inquisición se refiere simplemente a una especie de cacería de personas con cierta índole o cierta religión, sin importar la base histórica o sin importar digamos, la religión, entre comillas? Cambio. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El Pentateuco son los libros judíos iniciales con los que se inicia la religión como tal, ¿no? Es decir, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, el Deuteronomio, pues que y están contenidos, ¿no?, en esa famosa Tanaj que ya hemos hablado anteriormente, y que son considerados sagrados, ¿no?, por todas las religiones abrámicas, el judaísmo y por supuesto también el cristianismo o el islam, que los nombran y cogen personajes de ellos, ¿no? No obstante, pienso que la importancia que tiene es vital para el pueblo judío, pero eso no tiene nada que ver con la Inquisición, porque de hecho la Iglesia actualmente, la Iglesia Católica, pues en sus templos se sigue leyendo el Pentateuco, ¿no? Es decir, el Génesis, el Éxodo, las primeras lecturas que se leen siempre son del Antiguo Testamento. Pero fíjate qué curiosidad y qué contradicción, ¿no? Es decir, en las iglesias católicas se leen este tipo de libros como primera lectura, pero sin embargo luego perseguían a los judíos, porque la Iglesia Católica perseguía a los judíos a través de la Inquisición. Y fueron casi 350 años de persecución en España, en Italia, en Portugal, en países católicos, ¿no?, donde hay Inquisición. Y además de una manera brutal, porque pues, lo que dije anteriormente, la Inquisición quemó en la hoguera a miles de ciudadanos portugueses, españoles, simplemente por abrazar el Génesis, por abrazar el Éxodo, por abrazar las enseñanzas del Levítico, de los Números o el Deuteronomio, que son esos libros que conforman el Pentateuco. No había una razón de ser contraria, es decir, simplemente por el mero hecho de ser judíos y guardar el sábado, no comer cerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esto para la Iglesia Católica pues como que no le interesaba. Es decir, una vez que se convierten ellos al cristianismo en 1492, cuando se desarrolla la expulsión, los que se quedan, como dije anteriormente, se quedan pero de una manera falsa, se convierten al cristianismo, porque ellos van a utilizar las alcobas de sus casas, las habitaciones, para crear sinagogas dentro de las mismas, con sus puertas cerradas, y allí van a seguir practicando sus ritos y van a seguir practicando su religión de una manera, eso sí, muy hermética, como siempre históricamente han hecho, siempre muy unidos. A veces se invitaban a otros vecinos que ellos sabían que también eran judíos a que les visitaran por la tarde-noche, y ahí se reunían y tenían sus oraciones y leían partes del Génesis o del Éxodo, etcétera. En definitiva, el Pentateuco, y hubo algunos que fueron sorprendidos, que fueron cazados precisamente por este tipo de actuaciones y fueron puestos ante los pies de los caballos de la Santa Inquisición, encarcelados, ¿no?, en las cárceles secretas del Santo Oficio, donde tendrían que estar atados a argollas a espera del famoso auto de fe, es decir, esa fiesta multitudinaria que se organizaba a golpe de pregón para que asistiera a la misma no solamente la gente de Madrid al auto de fe de Madrid, o las de Barcelona al de Barcelona, o las de México al auto de fe de México, o al de Perú, o al de Cartagena de Indias, etcétera, etcétera, sino que además tenían que hacer y practicar la humillación pública de estas personas, pues pintándoles una ropa determinada que le iban a poner como atuendo difamatorio y poniéndole el famoso capirote, el famoso San Benito, ¿no?, que así se llamaba, para que pasearan por las calles de Sevilla, etcétera, etcétera, y sufrieran esa humillación pública con un letrero en el pecho, con el nombre y apellido de la persona y la herejía que había cometido. Estos reos subirían al cadalso, se les diría la sentencia, que sería de ser quemado vivo en muchos casos, porque pues habían desbautizado, por ejemplo, a los niños, y esto equivalía a romper uno de los sacramentos más serios del cristianismo, y como tal eso podía conllevar la
la hoguera, o si eras una persona contumaz que te mantenías en tu línea judía y realmente rechazabas el cristianismo, pues eso también te podía provocar que fueras quemado en la hoguera, ¿no? Y los documentos están ahí, es decir, no es leyenda negra, como dice mucha gente, ¿no? Leyenda es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos, ¿no? Pero cuando los documentos aparecen, la leyenda cae, no tiene sentido. Estoy hablando de historia. Y todos esos documentos están en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y en el Archivo Histórico de México, donde se encuentra pues lo que fueron los legajos de la Inquisición de México, la de Perú, la de Cartagena de Indias, y aquí en Madrid también tienes todos esos legajos con todos los autos de fe que se hicieron en esos países de América Latina. Por lo tanto, la persecución contra los judíos en América y en España fue una realidad, también en Portugal, por supuesto, y lo que no se puede es mirar para otro lado ante este tema, ¿no? Es decir, forma parte de la historia y no es leyenda negra y no es asaetear ni atacar a nadie, porque la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie, como siempre digo yo, ¿no? Es más, inclusive hasta los niños, los hijos de matrimonios judíos también eran castigados. En este caso de personas conversas de judío, ¿no? Porque el judío que se marchó y no les molestaron, pero los que se quedan, como se convirtieron al cristianismo, tenían que seguir una línea cristiana. Si te desviaba de ahí, pues podías ser castigado por la Inquisición. Si tú no dabas problemas, la Inquisición no te molestaba. Es decir, te molestaba ciertamente tú, pues guardabas el sábado, no comías cerdo, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, bueno, pues la Inquisición tenía que seguir practicando este tipo de movimientos porque era la catequesis que mejor le venía para que el pueblo, a través del terror, fuese por la senda del crucificado, porque España no era un país cristiano ni mucho menos, es decir, antes que el cristianismo llegase a España, a esta España unificada que conocemos, estaba el Islam y estuvo casi 8 siglos insertado en toda la península ibérica prácticamente, ¿no? Sobre todo en España, y anteriormente estaban los godos, los visigodos, es decir, que no ha habido un cristianismo permanente. Y cuando llegan los reyes católicos, que es cuando se unifica todo esto, es cuando realmente el cristianismo empieza a avanzar y se toman esas medidas para crear un territorio completamente católico y dinamitar aquellas comunidades clandestinas de conversos de judíos que de alguna manera están actuando y están llevando a cabo y manteniendo viva la llama de la espiritualidad judía en todo el país, ¿no? De ahí que te encuentres pues verdaderas juderías que fueron diezmadas en un momento determinado y expulsados muchísimos de los que allí se encontraban y otros pues quemados en la hoguera o condenados a galeras, ¿no? Es decir, judíos condenados a galeras a remar, a llevar españolitos a América, a Filipinas, a donde tenemos colonias, ¿no? A África, etcétera. Y esta es la realidad de la persecución por parte del cristianismo hacia los judíos, que también el Islam, por supuesto, también ha tenido una persecución, no solamente hacia los cristianos, que también la ha tenido, sino también hacia los judíos, porque al final todas las religiones, todas, inclusive el judaísmo, han perseguido a otras religiones. No es algo que solamente haya desarrollado el cristianismo, sino que cuando uno tiene el poder y el control de un determinado territorio y hay una masa importante de gente que sigue tu religión, tú te vas a poner, ¿no?, como un auténtico guerrero para defenderla y vas a cortar cabezas cuando haya que cortarlas. Es decir, los judíos no son santitos en ese sentido, puesto que también han cometido sus historias contra todo tipo de personas, religiones, persecuciones hacia católicos, hacia cristianos, hacia musulmanes. Lo estamos viendo actualmente también con el tema de Palestina, etcétera, etcétera. Y bueno, a pesar de que es un tema histórico del que se podía hablar, pero ahí tenemos, ¿no?, como cuando no interesan determinadas líneas ideológicas que se inserten en lo que es el territorio, pues hay que atacarlas y hay que desviarlas y hay que diezmarlas, ¿no? Es decir, forma parte de esa realidad histórica de que todas las religiones al final se han perseguido unas a otras por el poder. Cambio. Don Fermín, de hecho, como usted dice, todas las religiones, o sea, todos los gobiernos, todos los pueblos, todos los imperios en su entonces aplicaban la religión como manera de sí o sí de, digamos, de amansarla a la gente, ¿cierto? Para subyugar de cierta manera a la gente nueva que iba llegando, que ellos tomaban como esclavos. La religión es parte importante porque juega mucho con la fe, con la espiritualidad, con lo que viene después de la muerte y todo eso, que es lo que causa gran temor a las personas hasta el día de hoy. Entonces ellos usaban la religión. Si tú no te adaptabas a mi religión, en cierto modo era porque no te adaptabas a mi nuevo imperio y no me reconocías a mí como rey, emperador, etcétera, etcétera. Pero vamos a una pregunta más concreta. Yo le quería hacer la siguiente pregunta.
¿Usted me quiere decir que la Inquisición atacaba a los judíos simplemente porque ellos pensaban de que Jesucristo no era el profeta, así que ellos de manera como de venganza, en cierto yo la decir como venganza, como tal, atacaron a los judíos, lo intentaron que pasaran malos momentos simplemente por una especie como de gusto, de venganza, como lo vuelvo a decir? Y mi segunda pregunta era... ¿usted qué opina? Porque usted como historiador de la Inquisición, ¿usted qué opina respecto a eso? O sea, ¿usted lo ve como algo positivo, algo negativo, o lo ve como parte de una tradición histórica? Porque a través de todos los tiempos siempre la religión se fue imponiendo con la muerte, con el castigo, con el esclavismo y un montón de otras cosas más que podríamos decir, pero que obviamente son crueles. Entonces... los judíos fueron perseguidos simplemente por no pensar o tener esa creencia de Jesucristo. ¿Y usted qué opina respecto a si es que ellos fueron perseguidos en la Inquisición? ¿Usted lo ve como una manera, lo vuelvo a repetir, normal? Sí, una conducta normal, es una conducta ya que no va con gente moderna, entre comillas, o simplemente es política, entre comillas, entre juegos del poder. Cambio. Vamos a ver, situándonos en España, en este caso, la Inquisición nunca persiguió a los judíos. Hay que saber entender esto. Es decir, los judíos, como te dije anteriormente, esto hay que aclararlo. El judío, en 1492, cuando se inicia su expulsión, muchos se marchan y otros se quedan, como dije anteriormente. Y esos que se quedan son conversos de judíos y se han convertido al cristianismo, pero se han convertido falsamente. Entonces, la religión actúa, en este caso la Inquisición, actúa contra ellos cuando ellos realmente se desvían de la senda del crucificado, cuando practican sus ritos mosaicos. Mientras, como te dije antes, si tú no cometes ningún delito, ellos no te van a molestar. La Inquisición no te molestaba porque te consideraban que eras un converso de judío, que estabas de alguna manera practicando el cristianismo y te estabas insertando y te estabas llenando tu cerebro con las ideas cristianas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la persecución viene cuando realmente tú a escondidas sigues practicando el judaísmo a pesar de tu conversión. Por ejemplo, una de las cosas que hacían era desbautizar a los niños. Ellos ocupaban los primeros lugares en las iglesias para demostrar que su fe y su cristianismo era vigente, que iba por buen camino, pero cuando bautizaban al niño, una vez que llegaban a sus casas, lo desbautizaban. Es decir, le rompían la crisma, literalmente, le rompían la crismación, el óleo sagrado que el sacerdote le había puesto en la frente, y ahí restregaban hasta quitarle el pellejo, ¿no? Eso es romper la crisma, que ha quedado hoy en día pues como una frase, ¿no? A nivel de coloquio, cuando decimos, oye, que te vas a romper la crisma, ¿no? Cuando te das un golpe en la cabeza. Bueno, pues romper la crisma es lo que hacían precisamente los conversos de judíos, aquellos que realmente judaizaban. Pero si tú no cometías este tipo de delitos, si tú bautizabas a tu niño y no lo desbautizabas y seguías haciendo las catequesis y te estabas impregnando con la teología cristiana, la Inquisición no actuaba contra ti. Lo que pasa es que cuando actuaba de una manera brutal, actuaba de una manera fuerte, contundente. ¿Por qué? Porque la misión, en definitiva, de la monarquía y de la Iglesia Católica, que estaban fusionados en ese parámetro, era precisamente la de crear un país con solamente una religión dominante por los cuatro costados, que tenía que ser el cristianismo, y todo lo que de ahí saliese diferente tenía que ser castigado y tenía que ser extirpado. Por lo tanto, el judaísmo, igual que el islam en España o los luteranos, fueron perseguidos. Aquí en España hubo también muchísimas personas que se convirtieron al cristianismo siendo seguidores de Alá, es decir, hablamos de los moriscos, ¿no? De los moriscos españoles o luteranos que te venían en barcos desde cualquier país como Alemania, Inglaterra, Holanda, etcétera, etcétera, y que al llegar a España pues traían libros prohibidos de Lutero en los bajos de los barcos, y a veces pues la Inquisición tenía que actuar también contra ello y quemó a muchísimo luterano, no solamente en Valladolid o Madrid, sino en Sevilla, sobre todo, que ahí hubo una quema tremenda de personas luteranas, ¿no? Es decir, al cristianismo no le interesaba que se insertaran determinadas religiones o determinadas líneas cristianas, como pudo ser el luteranismo,
y mucho menos el Islam, y mucho menos el judaísmo, para que esto cogiesen fuerza y pudiesen de alguna manera hacerles sombra y quitarles adeptos a su religión. Era la manera que tenían de mantener viva a la gente por los caminos del cristianismo, es decir, el golpe de terror. Y el ejemplo más claro lo tienes en América Latina, ¿no? Es decir, cuando llegan los españoles allí, ¿qué se encuentran? Pues se encuentran con ciudadanos, con personas que siguen a otros dioses, los dioses aztecas, los dioses mayas, los dioses incas, que tienen sus templos, que tienen sus ídolos, y llega el cristianismo de turno, o el cristiano de turno desde España, y dice, no, esto no es serio, esto está aquí, este es el continente del diablo, ¿no? Hay que destruir todo esto, y hay que destruir todos estos templos, hay que quitar todas estas deidades, destruirla, y a esta gente hay que meterla por el cristianismo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues a golpe de terror, no aprendiendo a bailar sevillanas, a golpe de terror. Y a golpe de terror fue como se fue dogmatizando la mente de los lugareños de América Latina, o el ejemplo más claro también lo tienes en España con Granada, que fue el último bastión musulmán, ¿no?, que se conquistó por los reyes católicos. Cuando los reyes católicos conquistan Granada, se encuentran con una sociedad que está islamizada. ¿Cómo cambias tú la mentalidad de esas personas al cristianismo? Por muy buenos predicadores que tenga, no lo vas a conseguir. Va a ser a través del terror, y la Inquisición era precisamente ese brazo ejecutor de ese tipo de terror, para que la gente realmente fuese por esas veredas que les interesaba al cristianismo y a la monarquía. Pero de que el cristianismo cometió errores, y este es uno de ellos, por supuesto, negativo total, de positivo no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si Jesús de Nazaret o Dios mismamente hubiese bajado a la tierra en esos momentos, hubiera echado a latigazos a todos esos curas, a esas monjas, a esos obispos, a los papas de la época, porque para nada se estaban ciñendo al mensaje de caridad, al mensaje de amor, al mensaje de amar al prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, era todo lo contrario, estaban violando los mandamientos de la ley de Dios, desde el no matarás hasta el no codiciarás los bienes ajenos, y ellos les confiscaban los bienes a los reos, etcétera, etcétera. Es decir, todo menos gente seria. Por lo tanto, para mí no fue positiva la Inquisición, sino totalmente negativa. Y además hizo que el país no evolucionara, sino que realmente hubiese un atraso mental, porque se pusieron fronteras, ¿no?, a todas aquellas otras culturas que podían integrarse, y que ciertas cosas, ¿no? Y por lo tanto, en ningún momento fue positivo. Es decir, tú no puedes hacer de una persona que esa persona tenga en su dermis continuamente insertada una idea y una creencia que te favorece a ti, y estés utilizando a ese personaje como si fuese un esclavo tuyo para tus fines y tus fines religiosos. Bueno, pues esto, en este caso del que estamos hablando, que si te sitúas en Israel con el judaísmo hay más de lo mismo, o si te sitúas en los países luteranos también hay más de lo mismo, porque también hicieron la guerra a los católicos y destruyeron pues sus templos, y quemaron a muchísimos obispos y a muchísimos laicos también en esos países como Inglaterra, Alemania, porque también practicaban la Inquisición, los luteranos, pero luchaban contra el catolicismo, porque claro, Inglaterra, Alemania, Holanda, Noruega eran países católicos anteriormente. Cuando llega Lutero y realmente consigue que los reyes le apoyen, pues va dinamitando poco a poco esos católicos que estaban en esos países. Es decir, aquí todas las religiones y muchos grupos cristianos han practicado este tipo de historias para conseguir el poder, ni más ni menos, que esa es la clave para entenderlo, el poder. Y quien tiene el poder, controla. Cambia. Don Fermín, primero le tengo que decir 3 cositas. Fue un gusto, un honor compartir mi poco conocimiento junto a su gran conocimiento. Me gustaría algún día llegar a saber tanto como usted y poder explayarme de esa manera. Le agradezco las charlas. De hecho, yo venía a leer el libro de historia, Enciclopedia de Historia Universal, y me quedé con usted, justo entró usted y nos pusimos a compartir. Yo le quería pedir permiso, porque justo ahora tengo que entrar a clases, tengo clases, y ahora en 10 minutos más, debe estar empezando. Yo le quería solicitar, si usted me da permiso, para recoger todo esto audio, para hacer un video y subirlo a mi canal de YouTube, porque fue bastante interesante. O sea, hablamos desde materia económica, religiosa, Inquisición, algo de historia, mezclamos muchos temas y yo creo que fue bastante amplio. Le solicito si usted me compartiría, si me da la oportunidad de rescatar este audio para poder subirlo de alguna manera. Y si quiere,
echar un vistacito. El link está directamente en mi perfil, está el link directo ahí. Tengo uno que otro videos que son interesantes, al menos a mi manera, y lo pasé bastante bien. Se agradece esta horita que nos acompañó, al menos que me acompañó a mí. Me rellenó, digamos, este espacio previo a lo que es inicio de clases y, bueno, desearle suerte en sus investigaciones. Tuve la oportunidad de hablar con usted también de inscripción hace un par de meses atrás, creo que 4 meses atrás, y obviamente dejarle la invitación al canal cada vez que usted pueda. Y si yo lo pillo por aquí, iniciar una conversación y conversar de un montón de temas respecto a historia, así que es, o Inquisición, religión, cualquiera que sea. Es un gusto para mí hablar con usted, de usted. Yo creo que hablamos 1 hora completa, solamente de usted y yo. No sé si dejamos espacio, entre comillas, el amigo Repúblico que está en la escucha, también se agradece algunas intervenciones que él dio, opinando respecto a la predación que tienen los judíos, y en verdad, en cierto modo, igual son predadores. Todas las religiones, como usted me comentó recién hace un minuto, todas las religiones son predadoras de otras, porque es una especie de competencia económica, espiritual, religiosa y política y, digamos, de poder y ego, lamentablemente. Como acaba de decir usted también, es contradictorio, porque si bajara el profeta en ese entonces, no estaría dando latigazo a todos, o a todos los que han sido malos en cierta manera, por tomar este conocimiento o estas palabras y usarlo como beneficio propio para tomar ventaja en este mundo terrenal. Le vuelvo a decir, si usted me permite rescatar estos audios de toda esta conversación que acabamos de tener para poder yo compartir con las demás personas que les gustaría, no sé, a lo mejor saber este conocimiento. Cambio. Sí, por supuesto, sin ningún problema, lo puedes utilizar tranquilamente. De todas formas, te derivo también a mi canal. Tengo un canal en YouTube, que no sé si lo conoces, que se llama Crónicas de Chimenea y que tiene que ver con el tema de la religión, con lo cual ahí también puedes ver que hay unos 13 o 14 programas donde yo voy explicando el tema de la Inquisición, etcétera, etcétera, y entre ellos hay uno dedicado al judaísmo también, y brujería, etcétera, etcétera, y bueno, pues también quizás te valga y te pueda servir incluso para clases. Simplemente no sé qué tipo de alumno tienes, pero te puede servir para clases también, porque ahí hablamos de historia y salen los documentos, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Crónicas de Chimenea se llama el canal. Pero por supuesto puedes ponerlo tranquilamente en tu blog sin ningún tipo de problema. Yo también tengo que marchar, que es la 1 y mañana hay que trabajar. Pues volveremos mañana también por aquí sobre las 11:30 o así y hablaremos. Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego, hasta mañana.